capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella es lumbrera a nuestro camino. Ella es la que endereza nuestros pasos. Ella es la que nos instruye, nos equipa para poder honrarte. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte y decirte, Señor, gracias porque eres santo. Santo, estás en tu trono siempre. Somos criaturas tan débiles, tan pecadoras, que necesitamos tanto de ti, Señor. Y ahora, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Queremos ser creyentes, hijos tuyos, que no menosprecien, que no descuiden la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, quien es el autor de nuestra fe, el autor de la consumación de nuestra salvación. Oh Señor, pedimos tu bendición, háblanos, enséñanos, edifica a tu pueblo, Señor, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un hombre llamado Richard Weymouth y dijo una frase muy interesante en cuanto a lo que es realmente el peligro, lo peligroso que es a veces descuidar cosas importantes en la vida. Él dijo lo siguiente, cito: ir a la deriva es un proceso inconsciente. A menudo no nos damos cuenta de que estamos en peligro hasta que nos encontramos en las rocas. Voy a repetir. Dice, ir a la deriva es un proceso inconsciente. A menudo no nos damos cuenta de que estamos en peligro hasta que nos encontramos en las rocas. Es verdad. A veces no nos damos cuenta, pero nos vamos alejando del Señor, dejamos de obedecer su palabra, dejamos de vivir para el Señor y de pronto nos hemos chocado con una roca y hemos destruido nuestras vidas. A veces hemos destruido hasta nuestro futuro. Hemos destruido nuestras metas y hemos destruido tantas cosas que cuestan recuperar. Pero acá el autor de Hebreos está exhortando, está advirtiendo, está dando advertencias de los peligros que uno enfrenta por causa de no prestar atención de manera excesiva a las cosas que hemos oído, que son de máxima importancia. Y lo que hemos oído es acerca, bueno, está hablando aquellos hermanos de aquel tiempo, habían escuchado directamente muchos de ellos de los apóstoles, tuvieron información muy oral, muy cerca, habían oído. Pero nosotros, separados de tiempo, igual hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado el Evangelio, hemos oído su palabra por tiempos, por años, de acuerdo a los años que tenga de cristiano o cristiana, ha oído la palabra de Dios. Solamente que el problema no está en la palabra, sino en nosotros, que a veces no prestamos atención lo necesario y no prestamos atención como herederos de la salvación. Y en el capítulo 1, algo interesante, cuando termina el capítulo 1, dice a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso que hemos oído cuando escuchamos el Evangelio, hemos escuchado que somos pecadores, nos hemos arrepentido, nos hemos entregado al Señor con todo el corazón y el Señor nos ha tomado por hijo, nos ha adoptado, nos ha limpiado con la sangre de Cristo y nos ha hecho herederos de la salvación. Yo no sé, yo todavía no entiendo el concepto de heredero, porque todavía no recibí herencia. Aquellos que recibieron herencia entienden lo que es recibir una bendición, ¿verdad? Y si uno no administra bien, no cuida lo que ha recibido, es un problema. Hay gente que ha recibido por herencia tanto y lo ha despilfarrado en un abrir y cerrar de ojos, como el hijo pródigo, el hijo perdido de la parábola de Lucas. Recibió toda la herencia por anticipado y fue a un pueblo donde nadie le conocía y no vivió bien. Vivió, dice, salvajemente. Vivió de una manera desordenada y terminó toda su herencia. Se encontró en las rocas, no en las rocas, se encontró con los cerdos, comiendo algarrobo, comiendo comida de cerdo.
y no podía comerlo porque le hacía daño. Entonces, cuán importante acá la exhortación. Somos herederos de la salvación. Si en verdad usted ha creído en Jesucristo, se ha entregado de alma, vida y corazón con todo lo que es, ha venido Él en arrepentimiento. Dijo, Señor, soy pecador, fuera de ti no hay médico, fuera de ti no hay salvador. Y vino y le pidió perdón de sus pecados. Y el Señor en gracia nos recibe y nos transforma. Herederos de la salvación. Y está diciendo acá el autor, es el tema que vamos a hablar a través de todo Hebreos. El tema de la salvación. Es grande, es única. Además, no está hablando acá, cuando dice descuidar una salvación tan grande, no está hablando de pérdida de salvación. La misma carta nos habla y repetidamente, si usted está leyendo, va a darse cuenta que repetidamente nos habla de Cristo como el autor de la eterna salvación. Él es autor de eterna salvación, no de un tiempo, no de un momento. No es hasta que, fallamos y otra vez tenemos que cuidarla. No, el verdadero creyente entiende que Cristo es el autor de la salvación y es para siempre, solamente que trata de esforzarse en vivir, no descuidando lo que Dios le ha dado. Es como cuando usted recibe o ha recibido una herencia, usted tiene que cuidarla, tiene que saber administrarla, tiene que hacerla productiva. Es algo que ha recibido, es algo que no va a perder. Obviamente puede perder los beneficios, las bendiciones de no ser buen administrador. Es lo mismo con la salvación, mucho más. Porque fuimos rescatados, dice la Biblia, no con oro ni con plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ese fue el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, la sangre de Jesucristo. Entonces aquí hay el peligro, el tercer peligro que vamos a ver. ¿Recuerdan el primer peligro? Cuando uno escucha la advertencia y se desliza y no es diligente en prestar atención, el primer peligro es deslizarse en la vida y perder el rumbo de la vida cristiana. El segundo peligro lo vimos la anterior semana y es vamos a llamarlo así, el desprecio a la palabra y a las consecuencias. El desprecio a la palabra de Dios y el desprecio a la retribución. Hablábamos ya de que Dios castiga, disciplina a aquel que toma por hijo. Y su palabra es firme. Trató con el pueblo de Israel, lo disciplinó. De muchos de ellos no se agradó Dios y muchos murieron en el desierto. Muchos no entraron en la tierra prometida. Algunos se abrió la tierra para algunos, los tragó la tierra y murieron allí sepultados en sus pecados. Muy importante prestar atención, que no descuidemos. Y dice versículo 3, es el que nos toca hoy día. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si con el pueblo del antiguo pacto, con el pueblo de Israel, Dios, cuando le reveló su palabra, fue firme y toda retribución, toda desobediencia recibió justa retribución, justa castigo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y está aplicando a los creyentes, al pueblo del nuevo pacto. Pablo está diciendo ahora, eso fue con el pueblo del antiguo pacto, el pueblo del Antiguo Testamento. Usted no crea que tampoco va a librarse de las consecuencias que trae el desobedecer. Está bien, vivimos en gracia sobre gracia, pero ojo que las consecuencias a la desobediencia van a venir, son firmes, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Entonces aquí lo que está tratando el autor de llevarnos o llevar a nuestra mente es, hay un otro peligro. Y es el peligro de descuidar la portentosa redención. Porque no es cualquier redención, no es cualquier salvación. ¿Recuerdan cuando Dios salvó al pueblo de Israel? ¿Cómo lo sacó? Con 10 plagas, con portentos. Una manera increíble y que quedó grabado en la mente de aquellos y se traspasó ese evento a través de la historia de padres a hijos y así fue. Pero fue una salvación grande la que ellos tuvieron de Egipto. Y también nosotros no vamos a escapar, y aquí está, hermanos, no vamos a escapar a las consecuencias de no hacer o de descuidar aquello que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Descuidar en sentido de no de perderla, sino descuidar de no ser la productiva, de no saber valorar lo que tenemos, el privilegio de ser perdonados, de ser salvados. Y la pregunta tal vez acá, ¿cómo uno puede descuidar semejante salvación?
¿Cómo uno puede descuidar esta salvación tan grande? Porque dice el texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahora, miren, son preguntas acá muy interesantes y empieza esta palabra, ¿cómo este texto? ¿Cómo escaparemos? Está diciendo la idea de no vamos a poder escapar. ¿Cómo escaparemos? Es una pregunta que va marcando, interrogativa, que va marcando, ¿hay alguna manera, algún modo de escapar? Puede suponer y está poniendo en duda cualquier suposición de aquellos que rechaza por completo, diciendo, no va a pasar nada. ¿Cómo escaparemos nosotros? Es imposible. Si el pueblo del antiguo pacto no escapó, nosotros tampoco. Hemos hablado de esto ya, el juicio comienza por su casa. Y a veces, a menudo, pensamos nosotros que sí podemos escapar. Entonces, ¿cómo uno descuida la portentosa salvación, esta grande salvación? Entonces, solamente este mensaje tiene 2 puntos, este sermón, 2 puntos. ¿Cómo nosotros, de qué manera podemos nosotros descuidar esta grande salvación? La primera manera es minimizando las consecuencias con suposiciones. Pues dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Suponemos que vamos a escapar, no vamos a escapar. Y a veces minimizamos el pecado, minimizamos las consecuencias. Así el pecado nos engaña, nos destruye. No pasa nada. No, ese pecado, no, cuidado. No, yo sé cómo manejar, yo puedo controlar esto. Bueno, no vamos a escapar del juicio de Dios, de su disciplina, de su corrección. ¿Cómo escaparemos nosotros? No supongas que puedas escapar. A veces minimizamos. Es la idea de esto. ¿Hay alguna manera de que pueda escapar? Porque hay gente que puede minimizar. Hay gente que puede decir, sí, no hay problema. Pero, ¿cómo escaparemos? Esa palabra escapar, ese verbo escaparemos. La idea de escapar es librarse de un peligro o librarse de algo, evitando algún riesgo. Y de ahí escapar. Aquí la idea de acá es imposible que el desobediente, el transgresor, se escape o evite las consecuencias de haber perdido el rumbo de su vida por desobediencia, de haber perdido el rumbo de su vida por estar a la deriva en la vida. No va a escapar. No supongas que vas a escapar. No supongamos que vamos a escapar. ¿Cómo descuidamos la salvación, esta grande salvación? Cuando nosotros minimizamos las consecuencias con suposiciones. Digo, no pasa nada. Hermano, cuando usted se encuentre frente al pecado y cuando nos encontremos todos nosotros ante el pecado, ante las puertas del pecado, hay que maximizar las consecuencias. Maximiza las consecuencias, no el placer, no el momento de deleite, sino el dolor, la tristeza, la pérdida de gozo, la pérdida de muchas cosas. Hay que maximizar las consecuencias. Aquí muchos de estos hermanos y personas que estaban en la iglesia, hay que entender que en este grupo habría creyentes y no creyentes. Pero el problema era que estaban ellos descuidando, estaban minimizando las cosas y no estaban entendiendo que el juicio es inevitable, que ellos no van a poder escapar. Y la idea es que nadie va a poder por sí mismo escapar a las consecuencias de su extravío. Nadie por sí mismo va a escapar a las consecuencias de la retribución de Dios. Es inevitable. Y ahora, aunque uno pueda ser parte del pueblo de Dios, del nuevo pacto, del evangelio, no nos exime que no tengamos consecuencias cuando nosotros descuidamos la salvación tan grande que tenemos y descuidamos la vida que debemos vivir bajo el evangelio. Es tan importante esto que hay un llamado urgente acá. Es un llamado, por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos nosotros? Ahora esa expresión, si descuidamos, es un participio condicional. La idea es que estaba pasando. No es que está aquí diciendo cuando pase, no, ya estaba pasando. Por eso vamos a ver más adelante exhortaciones diciendo, ya no podemos saber crucificar a Cristo. Ya no se puede volver atrás. Una vez que el reloj ha marchado de la salvación, ya no se puede. Pero sí vamos a enfrentar las consecuencias de no saber valorar, de no saber apreciar, de no saber ser productiva la salvación que tenemos. Pues aquí el llamado es urgente. Un comentarista llamado William Lane
dijo algo importante en cuanto al llamado urgente. Cito, dice, el llamado urgente a prestar la mayor atención a lo que se ha escuchado anticipó la advertencia de que el mensaje de salvación puede ser ignorado con consecuencias catastróficas. La falta de preocupación por la palabra de Dios invita a un castigo apropiado. La experiencia de Israel a este respecto proporcionó un modelo aleccionador para aquellos que eran propensos a volverse apáticos e insensibles a la revelación de Dios en el Hijo. Ya bajo el antiguo pacto, el descuido hacia la voluntad revelada de Dios incurría en el castigo apropiado. No menos puede esperar el pueblo de Dios ahora que ha declarado su palabra última a través del Hijo. En este sentido, la distinción entre el antiguo y el nuevo pueblo de Dios era solo relativa. Ambos fueron los herederos privilegiados de la revelación. Fin de la cita. Bien. Ambos pueblos recibieron la palabra de Dios. Recuerda que hablamos, el pueblo del antiguo pacto recibió en el Sinaí, allí interviniendo ángeles por medio de Moisés, recibió la palabra de Dios, no escucharon, fueron desobedientes, transgresores y recibieron su justa retribución. Y el pueblo del nuevo pacto recibió su palabra a través del Hijo. Y es mucho más importante que los ángeles. La palabra para el pueblo del nuevo pacto vino por medio del Hijo en persona y luego también Él enseñó. Entonces hay peligro, existe el peligro de descuidar la redención que tenemos nosotros. Dice, si descuidamos. Ahora, es importante entender aquí este concepto de descuidar. Significa básicamente no tener cuidado de, ser negligente, despreocuparse acerca de algo o de alguien. En este caso, la despreocupación, la actitud de desprecio, de no prestar atención a la realidad que tenemos de la salvación tan grande, y para los incrédulos que todavía no habían creído, despreciar la invitación de Dios para ser parte de esa salvación tan grande. El incrédulo, cuando rechaza esto, desprecia la gran salvación que puede salvar su alma. El creyente rechaza y desprecia la oportunidad de vivir para el Señor, porque ya le ha dado la salvación tan grande. Es una salvación tan grande. Y no dice salvación simplemente, dice tan grande o una salvación tan grande. Otra traducción sería una salvación tan grande como esta, obviamente, que ya nosotros tenemos. Miren ese pronombre demostrativo que es, vamos a llamarlo así, está contrastando, está haciendo esa, vamos a decir, es una medida, es una grande, importante y poderosa salvación. Es una comparación, no es cualquier salvación. Aunque Dios salvó al pueblo de Israel, sí, fue grande salvación. Pero ellos no tenían al Hijo. Anticiparon al Hijo a través de la Pascua, el cordero que sacrificaron, la sangre que derramaron. Anticipaban al Hijo. Pero nosotros hemos tenido el privilegio de que el Hijo ya vino y se entregó en la cruz por los pecadores. Y dio una salvación tan grande, tan poderosa, porque la salvación cuando llega transforma la vida, cambia la vida. Cuando el Evangelio llega con poder a nuestras vidas, nos transforma. No es que somos perfectos, pero nos cambia, porque es una grande salvación. Una grande salvación, más grande que cualquier liberación, salvación que se haya experimentado en este mundo, incluyendo los próceres. Recuerdan que cada país tiene su día de independencia. Y celebran y cantan a San Martín, a O'Higgins, a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, y no sé cuántos más hay. Y celebran año tras año la liberación, la salvación de los colonistas y la libertad de ser pueblos independientes. ¿Cuánto va a nosotros? Porque la salvación que Dios nos dio no nos dio salvación de la opresión de hombres. Nos dio la salvación del pecado y del poder del pecado, de lo que el pecado está destruyendo la vida y aún de Satanás. Nos libró de las tinieblas para ponernos en el reino de su amado Hijo. Por eso es una salvación tan grande. Y podríamos hablar mucho de estas distinciones de la salvación tan grande. Solamente tal vez algunas 2, 3 cosas que mencionar. Esta salvación es tan grande por la primera razón, porque la salvación vino como mensaje
por medio del Hijo Jesucristo. 1:2 hablamos de eso. Él es la revelación, la imagen de Dios, quien vino a este mundo. Dios habló antes por profetas de otras maneras, pero nos ha hablado por el Hijo. El Hijo vino para traernos el mensaje de salvación. En contraste a la palabra que fue hablada por los ángeles, o mediada por los ángeles. Los ángeles participaron en la entrega de la ley, pero Cristo participó de la entrega del mensaje del Evangelio de salvación de parte de Dios. Por eso dice lo vamos a leer en capítulo 1 y 2, que Cristo, en el versículo 3 y 4, Él fue quien vino y además quien purificó nuestros pecados. Por una salvación tan grande, la sangre de Cristo. Y también va a hablar que es el único que socorrió a los pecados del ser humano, porque los ángeles no tienen este privilegio. Miren, rápidamente voy a leer en el capítulo 2 que estamos allí, versículo 16. Sería bueno leer, voy a leer desde el 15. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él dice, si no socorrió a la descendencia de Abraham, por la fe somos hijos de Abraham. Pero los ángeles no tuvieron este privilegio. No socorrió a los ángeles. Por eso es una salvación tan grande. Los ángeles son criaturas mucho más poderosas que nosotros, con más grandes privilegios que nosotros. Cuando ellos pecaron, Dios los juzgó y no hay vuelta atrás, no hay salvación. No hay vuelta atrás. Pero sí para nosotros, pecadores, seres humanos. Por la salvación que tú y yo poseemos es grande. Entonces no minimicemos las consecuencias con suposiciones falsas, diciendo no va a pasar nada. Cuando Dios nos ha dado una verdad, una realidad tan grande, también las consecuencias son grandes, porque el privilegio es grande. Entonces, escuchemos la advertencia, no descuidemos, que no haya ese descuido en la vida cristiana. Cada día la vida es una oportunidad para vivir, servir y mostrar nuestra salvación, que resplandezca como el sol para este mundo perdido. Pero no desatendamos, no rechacemos voluntariamente, inconscientemente, vivir para el Señor. Y los incrédulos o los que todavía no tienen al Señor como Salvador, no rechacen la invitación a ser parte de esta salvación tan grande, tan maravillosa que el Señor ha preparado. Solamente una lectura en el Evangelio, Mateo 22 voy a leer, para mostrar cómo está ilustrada este concepto de descuidar, de rechazar. Y dice así Mateo 22, 1 en adelante. Voy a leer. Es la historia, una historia que el Señor, una parábola que el Señor tiene que comunicar para enseñar la lección de cuán peligroso es rechazar la palabra de Dios, la invitación de Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, miren esa palabra, esto es de especial, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron, los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes,
porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero ilustra esta importancia de rechazar. Así rechazó la nación de Israel al Señor Jesús. No prestaron atención. Era el pueblo de Dios. Pero dentro de ese pueblo no todos por ser judíos o israelitas eran creyentes. Y muchos de ellos ni estaban esperando a su Mesías. Entonces el descuido es peligroso. Por eso no despreciemos nosotros, no despreciemos la salvación tan grande que tenemos, minimizando las consecuencias del pecado, pensando que no va a pasar nada. No, la salvación es grande y demanda también una gran retribución, Y miren, el autor de Hebreos se incluye. Dice, ¿cómo escaparemos? ¿Quién? Nosotros. No sé quién es el autor. Muchos dicen Pablo, otros dicen otros, pero no importa quién es. Pero el autor entendió también esto, la solemnidad de la salvación. Dijo, ¿cómo escaparemos nosotros? Nosotros, los que estamos acá, ¿cómo escaparemos si nosotros despreciamos la salvación que tenemos en Cristo tan grande? Si la rechazamos, la menospreciamos, no vivimos de acuerdo a esa salvación que Dios nos ha dado. No vamos a escapar tampoco. Segundo, entonces, ¿cómo uno desprecia la salvación? Minimizando las consecuencias, suponiendo que no va a pasar nada. Segundo, menospreciando las características únicas de esta salvación. Ya hablamos un poco, es una salvación tan grande, pero esta salvación vino anunciada de una manera especial y tiene dos características. Dice que fue anunciada primeramente por el mismo Señor. Entonces fue anunciada y fue atestiguada por aquellos que la escucharon y lo traspasaron a otros. Cuando vino el Señor, vino a anunciar la salvación y vino para dar salvación. Pero dice la Biblia acá, miren continuando, versículo 3, dice, habiendo sido anunciada, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Vieron? Primeramente por el Señor. La idea es de que el Hijo de Dios es central en todo lo que es la promesa de salvación. Porque Él voluntariamente, vamos a ver más adelante en Hebreo, dice, me preparaste cuerpo y aquí dije, yo vengo a hacer tu voluntad. Sacrificios y expiaciones por el pecado no te agradaron, eso solamente cubría, pero tenía que venir alguien a limpiar pecado totalmente. Por eso Cristo es importante en la historia de la salvación. Por eso fue anunciada primeramente por el Señor. Cuando Él vino del cielo, se encarnó de manera virginal, nació de manera virginal en María, y Él entró a este mundo en su encarnación. Fue la enseñanza viviente del Evangelio de la salvación. Él vivió totalmente en obediencia al Padre. Fue santo, sin pecado. Y no merecía la muerte, no merecía el pecado, no merecía llevar mi carga, mis pecados, mis consecuencias, todo lo que yo soy. Pero Él llevó en su muerte sacrificial. Y el Padre lo exaltó a través de la resurrección. Y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre como nuestro abogado. Él dio origen a la salvación. Por eso, primeramente anunciada por el Señor mismo. Los ángeles anunciaron el mensaje de la ley. Pero Cristo trajo el mensaje de la salvación. Y también podemos pensar cuando Él estuvo, no tengo tiempo para leer, pero hay muchos versículos. Piensen en los evangelios. Cuando el Señor apareció predicando, haciendo su ministerio, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venid a mí, dijo el Señor, y estemos a cuenta. Y también dijo el Señor, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar de sus pecados. Dijo el Señor, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces el Hijo anunció primeramente la salvación. Por eso es una salvación tan grande. No es cualquier salvación, por sus características son grandes. Ha sido anunciado por el mismo Señor. Segundo, ha sido atestiguado con poderes y señales
que Él trajo, miren, no tengo tiempo para ver, pero recuerdan el Éxodo, cuando ocurrió el Éxodo, la salvación del pueblo del antiguo pacto, Dios hizo portentos, señales, milagros. Las 10 plagas fueron parte de esos portentos, del poder de Dios. Faraón se creía a Dios. Todas las 10 plagas fueron un ataque directo y de fracaso para los dioses de Egipto. Pero el Señor les salvó con poder, con señales y milagros sobrenaturales, inéditos, que ni siquiera pudieron copiar los sacerdotes hechiceros. Quisieron ¿vieron la vara de Aarón se volvió una serpiente? Imitaron eso, pero la serpiente de Aarón se lo comió las otras dos. Quisieron hacer aparecer como sangre del río Nilo, pero no la cantidad. El Señor convirtió todo el río Nilo en sangre. Murieron peces. Trajo moscas, trajo piojos, salpullidos. Estaban muriendo esa gente. Y aún así no es que estaba doblegando su corazón, porque Faraón endureció su corazón y Dios lo endureció para mostrar su gloria. Así lo sacó con portento. Atestiguado la salvación de Israel con prodigios, señales. Y lo mismo ocurrió cuando el Señor vino y anunció esta salvación. Pues dice la Biblia, miren el versículo, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fue confirmada por los que oyeron. Pensamos acá en los apóstoles y esa generación que escuchó, que vieron. Cuando el Señor sanó, cuando el Señor calmó el mar, cuando el Señor hizo hablar a los mudos, hizo ver a los ciegos, hizo andar a los cojos. El Señor hizo portentos, aún en su muerte se oscureció ese día. Muertos se levantaron, tembló la tierra. Todo lo que tiene que ver con la salvación fue poderosa, portentosa. Por eso no es cualquier salvación. Anunciada por el Señor, confirmada. La idea de confirmar es que no poner en duda. Lo estableció, estaba fuera de dudas. Él lo hizo así. Y puede decir, como Juan, recuerdas la escritura, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la salvación, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan podía decir eso. Estos fueron los que oyeron. Y el punto, el énfasis no está tanto en la señal, sino, está bien, acompañaron, las señales eran para confirmar que el mensaje de salvación del Señor y de los apóstoles era verdadero, no era mentira. Pero el punto está acá, de que esta salvación, más allá de los milagros, era para que el hombre tenga comunión otra vez con Dios. Porque lo que se rompió allá en el jardín del Edén, con el pecado de Adán y Eva, fue la comunión. Pues nacemos incomunicados con el Señor. Bueno, no todos somos hijos. Por eso uno nace quebrada su comunión con el Señor por el pecado. Pero ¿qué culpa tengo yo si nada que ver con Adán? Pero en Adán estábamos todos nosotros, en la cabeza federal de todos los seres humanos. Tú y yo no estábamos allí. Pero Él pecó y en Él estábamos todos nosotros. Es el punto. La salvación fue anunciada con portentos, con todo. Pero el punto final es que el hombre entienda esto. Los creyentes entiendan que tiene una gran salvación y el hombre entienda que hay una invitación a poder venir a disfrutar, a experimentar esta salvación. La comunión con el Padre, la comunión con el Hijo. Y Dios testificó, miren, continúa diciendo ahí, ya cerrando, dice, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Pues anunció su mensaje, lo oyeron y Dios acompañó la idea, testificando al mismo tiempo, confirmando al mismo tiempo con hechos portentosos que ese es el mensaje de Dios. Obviamente hoy día no se repite lo mismo, porque era el momento fundamental, era el tiempo de fundación, de poner el Evangelio en la plataforma.
los apóstoles, el Señor y otros más de aquel tiempo fueron partícipes, testigos de esto, de esas señales. Y estas señales fueron poderosas. No tengo tiempo para leer porque se nos fue el tiempo, pero estas señales eran poderosas. Y Dios confirmó así su poder. Para entender que su palabra es poderosa, su salvación es poderosa, no depende de los hombres, ni aun los milagros eran hechos por el poder del hombre. Moisés y Aarón no tenían ningún poder en el antiguo pacto, en el Éxodo antiguo. Dios hizo convertir el agua en sangre, Dios envió las plagas. Moisés solamente siguieron instrucciones. Lo mismo pasa con los apóstoles y los otros hombres de ese tiempo. No había poder en ellos. Era Dios actuando y certificando, validando su mensaje de salvación. Hoy en día ningún ser humano tiene ese poder, solo Dios, y en su tiempo y en el momento especial cuando Él vino y anunció, y sus testigos, pues fue atestiguada no solamente con hombres, sino también con estos poderes y señales, y dice diversos repartimientos del Espíritu Santo. Diversos repartimientos. La idea es que también dio su Espíritu. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Viene a nuestra mente Hechos 2. Cuando la promesa del Padre vino, porque el Señor dijo, voy a bautizarles en el Espíritu, y la promesa del Padre vino conforme a lo que Dios dijo. Ese día estaban judíos de todo ese lugar, de ese tiempo, de ese mundo, que hablaban diferentes idiomas, estaban en Jerusalén y de pronto empezaron a hablar diferentes idiomas y dialectos, no balbuceos, no palabras sin sentido que ni siquiera ellos entendían, sino eran palabras entendibles. Idiomas. Pues la gente se sorprendió, dice, ¿cómo esto? Si nacieron en otro lugar y nosotros de ahí, pero ¿cómo hablan nuestro idioma? Para compartir las maravillas de la salvación del Evangelio. Portentos acompañaron, el Espíritu Santo participó. Por eso es una grande salvación. No es cualquier salvación. Y aún esas obras portentosas y el Espíritu Santo repartido fue, dice al final, según su voluntad. Según su voluntad. Está diciendo según la merced de Dios, según la voluntad de Dios, y esto no tiene que ver con el poder del hombre, sino tiene que ver con el único dispensador que es el Dios y el Espíritu Santo. No tengo tiempo para leer, pero también viene a nuestra mente 1 Corintios 12, 4 al 13, porque Dios dio dones como Él quiso, como Él quería, no como usted quiere, ni como yo quiero, como nadie, como alguno quiera. No es así. Es según su voluntad. Pues todas las señales, los milagros, los prodigios, todo procede de Dios para su gloria. No para que los hombres se ufanen y se levanten pensando que hay algo meritorio en nosotros. No, la salvación es por gracia. Y aún la confirmación por gracia. En nosotros no hay nada bueno, necesitamos del Señor. Entonces, hermanos, podemos tal vez concluir pensando en algunas cosas. Entonces, este mensaje de salvación, que es gran salvación, fue anunciada primeramente por el mismo Señor. Fue confirmada por los que oyeron, los testigos. Además, ese mensaje de salvación fue atestiguado, validado, acompañado con señales en ese momento de parte de Dios. Aunque participaron hombres, el origen de los portentos, de las señales, no fue de ellos, fue de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y todo esto el autor está explicando para dar certeza, para darnos certeza a nosotros, seguridad y veracidad de que hemos creído en el mensaje del Evangelio. Y si nosotros despreciamos, descuidamos esta grande salvación, no tomando en serio, no en sentido de perderla, sino no tomando en serio las reglas que implica el Evangelio, la salvación para vivir como herederos de la salvación, estamos en grandes problemas. Nos está advirtiendo. Hay reglas en el reino de Dios para vivir. No, uno no vive como quiere. La gran salvación implica reglas, principios, directrices para los que serán herederos de la salvación. Pues es importante, hermanos. Por eso es importante y urgente hoy para los creyentes en primer lugar. Que aprendamos, que tomemos conciencia de leer su palabra, dirigir interiormente
la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Estoy hablando de digerir, de saber asimilar, de tomar en cuenta, no despreciarla. Y también responder clamando al Señor que nos haga sentir esa carga para profundizar más su palabra y para profundizar más nuestra obediencia. Para que nuestro corazón, nuestra mente se sujete a esa palabra. Para que nuestra atención al Evangelio dé frutos a través de nuestra vida. Frutos que podamos en comprensión de lo que es la gran salvación, de compromiso con la salvación, de conciencia cada vez mayor de que tenemos algo grande que Dios ha hecho por nosotros. Porque si no lo hacemos, vamos a perder el rumbo fácilmente. Vamos a enfrentar las consecuencias a nuestra desobediencia y vamos a descuidar lo que Cristo ha hecho por nosotros, dándonos una grande salvación, y seríamos al fin y al cabo personas mal agradecidas, que no valoramos la herencia del perdón, la herencia maravillosa de estar un día a su lado eternamente que el Señor nos ha dado. Seríamos muy desagradecidos. Así que, hermanos, prestemos atención a estas advertencias y a los peligros que hay si nosotros no sabemos prestar atención. Que concentremos el corazón, la mente, para cada día decir: Señor, si no puedo, Señor, hazme cada día consciente. Hoy, Señor, hazme consciente de lo que es esta carga de vivir el Evangelio, de vivir como heredero de la salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tomarnos como tus hijos. No merecíamos nada, Padre. No merecemos nada aún. Pero vivimos la vida como si mereceríamos todo. Oh Señor, te rogamos que nos abras el corazón y los oídos para prestar atención a lo que hemos oído. Para, Señor, no ser descuidados con lo que nos has dado, Señor, la salvación eterna de nuestra alma. Una salvación tan grande que fue anunciada primeramente por ti en vida, en tu encarnación, en tu enseñanza, en tu ejemplo, en tu sufrimiento, en tu resurrección. Y habiéndolo anunciado a pecadores, invitándoles a venir para gozar esta gran salvación. Pero, Señor, cuán fácil es rechazarlo, despreciarlo, cuando nosotros no nos sujetamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a los principios de la salvación, a lo que es la herencia que tenemos, Señor. No vivimos bajo las reglas de la salvación o del cielo. Ayúdanos, por favor, a someter nuestro corazón, nuestra mente allí. Ayúdanos a buscar con anhelo tu palabra para saber el mapa de cómo guiarnos en esta vida. Señor, pedimos tu ayuda, Padre, y que podamos tomar conciencia de lo peligroso que es descuidar la gran salvación y también descuidar, Señor, lo que hemos oído. Señor, pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén.